Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. A ver, Gracias. vamos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Licen. Buenas noches. A ver, esperemos que se sigan conectando un poquito más. Buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. A ver, chicos, vamos a hacer hoy una actividad en clase. Entonces, yo les voy a dar el tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer esta actividad en clase. Ya, obviamente, primero les voy a explicar un poquito de materia, pero recuerden que tenemos una actividad en clase. Después de ver la materia, tienen una actividad en clase, así que les voy a pedir mucha atención. Este tema es respecto a los signos de ortografía, ¿ya? Los signos de ortografía, signos de puntuación. Ya, signos de puntuación. A ver, primero voy a tomar la lista. A ver, vamos paso a paso. Dicen. Buenas, buenas. A ver, así, espera un segundito. ¿Dónde estamos? Primero, junio. A ver, vamos por aquí. Ya, ok. Aguirre. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Arcos. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Vaquero. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches. Bustos. Bustos. Cadena. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Caruajulca. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Ceballos. Ceballos. Chacón. Chacón. Listo. Cobacango. Cobacango. Cuatis. Cuatis. Cusme. Cusme. Guamán. Presente, profe. Listo. Guerrero. Presente, Licen. Listo. Hidalgo. Hidalgo. Maldonado. Presente, Licen. Ya listo. ¿Usted me va a preguntar algo? ¿O me va a escribir por interno mejor? Por interno, profe. Ya Gracias. listo, no hay problema. A ver, espérame solo un segundo, por favor. Un segundito. Ya, ahora sí. A ver, Maldonado, listo. Males, Presente, Licen. listo. Morales, Presente, Licen. listo. Muñoz, Presente, Licen. listo. Ortiz. Ortiz. Presente, Licen. Dígale cuánto falta. Pérez, Paola. Pérez, Anthony. Presente, Licen. Listo. Villajo, Presente, Licen. ya. Puedes. Presente, Licen. Revelo, Presente, Licen. ya. Tuapanta. Tuapanta. Tocachi. Presente, Licen. Tusa. Tusa. Bueno, Vaquero se repite otra vez. Villasís. Villasís. Presente, Licen. Listo. Villamil. Presente, Licen. Ya. ¿Alguien más en lista? Licen, disculpe, sí me escuchó, ¿verdad? ¿Apellido? Usme. Cusme. Sí. Sí, Ya, gracias. Licen. ¿Alguien más en lista? Buenas noches, Licen José Cobacango. Listo. Ya.
Entonces, si no hay nadie más en lista, vamos a comenzar. A ver, les comparto un ratito aquí. A ver, ya. Como les decía, ¿no? Vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Signos de puntuación. No vamos a ver todos porque hay muchas más. Y más adelante, en el segundo periodo, pues vamos a hablar un poquito más de ortografía. Entonces, es un tema que va a ser un poquito recurrente. Vamos acá. Tenemos, y les voy a compartir otra cosa por acá. A ver, vamos a ver. A ver, déjenme compartirles. Ay, ya. A ver. Espera un rato. Aquí está. Ya, eso de aquí también les voy a subir al Classroom para que tengan, pues, tengan a la mano. Ya. A ver, pero por el momento vamos a verlo así conmigo. Ya, este es un libro de ortografía. Vamos a ver los signos de puntuación. Entre los principales signos de puntuación tenemos el punto, la coma, punto y coma, puntos suspensivos, comillas, dos puntos, paréntesis, signos de interrogación, signos de admiración, diéresis y la raya. A ver, algo que cometen bastantes pues errores, me he dado cuenta mucho, es utilizar los signos de interrogación. Bueno, en sí en todos se equivocan, pero algo que también veo que sí se equivocan mucho es utilizar signos de interrogación. Generalmente yo noto que solo cierran. Cuando hacen una pregunta, utilizan el de cierre, o sea, solo cierran, ¿ya? Este es un signo. Si es que tenemos que cerrar, eso quiere decir que antes tuvimos que haber abierto el signo de pregunta, el signo de interrogación. Entonces, no se olviden de abrir también el signo de pregunta, no solo lo cierren, abran también el signo de pregunta. No colocar los dos signos de pregunta, de interrogación, es una falta ortográfica. Al menos cuando hagan deberes, no se olviden de poner el de abrir y cerrar. Igual en los signos de exclamación. Es una falta ortográfica y al menos si me envían deberes y yo veo que escribieron así, yo les bajo puntos. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Creo que este es el más fácil, los signos de interrogación, porque sabemos que lo utilizamos para hacer preguntas. Entonces me parece un poquito como que, digamos, imprudente de nuestra parte que utilicemos solo el de cerrar y nunca lo utilicemos el de abrir, porque es súper fácil utilizar los signos de pregunta. Tal vez la coma, los puntos, punto y coma, puntos suspensivos, les puedo entender que se les hace un poco complicado todavía en usarlos, pero en estos de acá no hay excusa. Si van a cerrar una pregunta, recuerden haber abierto, lo mismo acá. Ya, entonces no les quiero ver por si acaso me manden un deber y les veo que no utilizan correctamente el signo de interrogación o de admiración, les voy a bajar el doble porque estamos viendo una clase solo de esto, específicamente de esto, ¿ya? Tenemos aquí primero el punto. Vamos a ver el punto. Hay algunas, digamos, circunstancias en las cuales se va a utilizar el punto. Una como que subclasificación. Tenemos el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Dígame, Viviana, ¿me va a comentar algo? ¿La tilde sería un signo de puntuación? La tilde es un signo ortográfico, no de puntuación. El signo de puntuación, los signos de puntuación marcan el ritmo en la lectura, en un texto. O sea que van a cambiar la entonación y hasta en cierta medida el significado de una frase, mientras que la tilde es un signo ortográfico más bien. Ah, bueno. Ya, Gracias, Liz. entonces tenemos entonces el punto. A ver, el punto aparte, vamos aquí con el punto seguido. A ver, el punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo práctico. Dentro de esto vemos donde hay un punto seguido. Aquí, miren, este es un mismo párrafo, ¿sí ven? Y aquí dentro de este mismo párrafo tenemos aquí un punto seguido, ¿ya? Vamos a ver más acá abajo si encontramos otro ejemplo. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Miren, dentro de este párrafo aquí hay un punto seguido. Después de cada punto, recuerden, se escribe con mayúscula. Eso también observé bastante, que se equivocan. Entonces recuerden, después de un punto, no importa si es seguido, aparte, va una mayúscula. ¿Ya? Inician con mayúscula después de un punto. Es una regla ortográfica, de igual manera. ¿Y después de 3 puntos? Los puntos suspensivos, depende del contexto. Ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ok. Punto y aparte. El punto y aparte marca el final de cada párrafo dentro de un texto. ¿Sí?
Y el punto final es cuando ya por fin hemos finalizado de escribir ese texto. Por eso se llama punto final. Le damos un punto y se acabó. No se olviden de poner un punto después de cada vez que escriban. O sea, como les dije, toda oración o todo texto inicia con mayúscula y finaliza en punto. Si ustedes no ponen el punto al final de cada texto, al final de cada oración, al final de cada párrafo, al final de todo el texto, es una falta ortográfica, ¿sí? Igual se bajan puntos, entonces recuerden, bajan puntos por no poner puntos, la redundancia, pero bueno, ahí está, lo curioso de todo esto. Entonces no se olviden de poner los puntos al finalizar un texto, nunca se olviden de poner un punto, ¿ya? Aquí está medio sencillito, vamos a ir con la coma. Para eso, ayúdenme leyendo Alexis, aquí la coma, las características que nos ponen aquí. A ver, déjenme hacer un poquito más separado para que se alcance a leer todo. A ver, pero me avisa también si es que puede ver, porque de pronto lo hago muy chico. Sí, ahí sí ya puedo ver, Licen. ¿Sí? Ya, a ver, Sí. ayúdenos leyendo la coma. La coma dice, une miembros de una enumeración. María trajo lápices, creyones y bolígrafos. Ya, Debería vamos a ser leerlo crayones. así un poquito. Lápices, coma, crayones y bolígrafos. Sí, es crayones. Ahí hay un error tipográfico. ¿Ya? Muy observador. Gracias, Alexis. Siguiente, siga leyendo. ¿Sigo? Continúe. Allá. Dice, separa oraciones condicionales encabezadas por la conjunción. Si comes, te pondrás fuerte. Ya, O sea, si comes, te pondrás fuerte. ajá, diga la coma. Si comes, coma, te pondrás fuertes. Vamos a leer la coma, solo para hacer énfasis que ahí hay una coma, ¿ya? No se olvide de decir coma cuando vea la coma. Coma, te pondrás fuerte, ¿ya? Continúe. Se usa después de elementos de enlaces. Trabajó mucho. Ese es punto y coma. Ese Ajá, no tiene punto y nada que coma. ver. Ujú. Sin embargo, coma, no ganó mucho dinero. ¿Ya? Separa elementos explicativos. Andrés Bello, coma, el gran hombre de letras, coma, fue un gran académico. ¿Sigo, Licen? Sí, continúe. Allá. Se usa para separar cláusulas de gerundio y de participio. Recuperó las fuerzas, coma, descansando mucho. Complacido de sus éxitos, coma, sintió la necesidad de ser padre. Ya, en esta parte hagamos una pausa, ¿ya? Para continuar. ¿Qué quiere decir separar cláusulas de gerundio y participio? El verbo, como alguna vez lo vimos, tiene varias, sí creo que les mencioné, ¿ya? Tiene varias, digamos, es una parte de la oración que es invariable. Eso quiere decir que va a cambiar muchísimo el verbo según varios como que aspectos. Entre eso tenemos como que el modo. El gerundio y el participio lo podemos ver en un verbo por la terminación. El gerundio va a terminar en ando, endo, dependiendo cómo sea el verbo, ¿ya? Si el verbo termina en ir, como dormir, ¿ya? Va a ser endo, durmiendo, durmiendo. Si es que el verbo termina en ar, como amar, va a ser amando, ando, ¿ya? Si el verbo termina en ando, endo y endo, es un gerundio. Si el verbo termina en ado, edo, ido, es un participio. Dormido, amado, ado, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Sí se dan cuenta cómo termina, la terminación es ado o ido? Si termina en ado, ido o edo, va a ser un participio, verbo en participio. Si termina en ando, endo, indo, endo, perdón, endo, me estoy confundiendo, endo, ando, va a ser gerundio. Entonces aquí nos dice que cuando hay un gerundio o un participio, se va a colocar esta coma antes. Por eso dice, recuperó las fuerzas, coma, descansando. Termina en ando, ¿ya? Lo recuerden por ahí. O lo siguiente que nos dice en participio, ¿ya? Siguiente, sigue por favor, Alexis. Listen, perdón que le interrumpa. Sí, José dígame. Cabascango dice que no puede ingresar a la clase porque ahorita no tiene internet. Cabascango, ya le voy a justificar, no hay problema. Gracias, muchas gracias, Alejandra. Continúe, Alexis. Señala, dice, señala la terminación de sujetos muy extensos. Los niños amables de la escuela, coma, regalaron flores a la maestra.
Une oraciones breves. Todo era hermoso en ese lugar. Buen clima, coma, pájaros cantando al amanecer, coma, árboles con vaho de perfume. Para separar un complemento, bueno, eso creo que es como tema, le dicen, también digo la coma. A ver, no, ahí diga el normal. Ya. Para separar un complemento, especialmente cuando el sujeto aparece de último. Con mucha precisión, coma, José se dirigió al público. Reemplaza un verbo que se ha suprimido. Unos hablan de política, otros, coma, de negocios. Antes de las conjunciones cortas, pero, coma, ni, coma, aunque, coma, si no. Ya. Ahora, pregunta cualquiera. ¿Hay alguna duda respecto a alguna de estas reglas? Quisiera que le explicara mejor con cualquiera de estas reglas. ¿Puedo preguntar otra cosa? Dígame, dígame ¿Qué bien. significa vaho ¿Dónde está? ¿En qué o parte? vaho? Con vaho de perfume en el segundo párrafo de la derecha. Aquí, oraciones breves de todo, a ver, todo era hermoso en este lugar. Buen clima, pájaros cantando, amaneceres con vaho de perfume. Ahí sí que no les voy a decir, pero podemos buscar, déjenme ver, con vaho de perfume. Vamos a ver, vaho. A ver, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a las reglas de la coma? ¿Alguna duda? Recuerden que vamos a hacer un trabajo, así que si tienen alguna duda, díganme nomás para poder aclararlas y que no haya ninguna duda para hacer el ejercicio. ¿No? Listo. Entonces, vaho, Viviana, significa vapor que despiden los cuerpos, ¿ya? En ciertas circunstancias. Entonces, si no hay dudas respecto a la coma y está muy claro, voy a hacer preguntas, ¿sí? Así que, si no hay dudas, yo hago preguntas y quien no me contesta, pues a la 2. Le doy a entender que no pusieron atención, ¿ya? Entonces vamos a ir con las preguntas. Acá vamos a saltarnos. A ver, Alexis me va a preguntar algo. No, dicen. ¿No? A ver, comencemos con Alexis, ya que está aquí. A ver, Alexis, en la siguiente oración me va a decir dónde va la coma. En la tienda hay harina, azúcar, leche y aceite. Después de harina, después de azúcar y ya. Perfecto, muy bien, Alexis. A ver. Villa... Chuta, ¿dónde está? Ay, es que estoy viendo en el básico. A ver. Siguiente, Villa Cis. Chamás, me demoré mucho. A ver, ya. A ver, bueno, aquí tenemos voluntarios. José, siguiente oración. Para una mejor comunicación hay que leer, escuchar, respetar y hablar. ¿Dónde va la coma, José? Buenas noches, Listen. Pasa que no tenía internet y ya como ya llegó y... Pero bueno, le va a decir porque sí entiendo algo. Ya, a ver, dígame. ¿Cuál dijo, Listen? La segunda oración. Para una mejor comunicación hay que leer, escuchar, respetar y hablar. O sea, ¿dónde va la coma? Es en escuchar, respetar y hablar. Ya, muy bien. A ver, Viviana, siguiente oración. Los malabaristas del Circo de México fueron la máxima atracción. Después de México. Los malabaristas del Circo de México fueron la máxima atracción. ¿Cuál es la ley que se está cumpliendo? La regla que se está cumpliendo aquí. Para explicar, como dar más énfasis en el... A ver, vamos acá. ¿En el contexto, algo así? A ver. ¿Cuál era? A ver, léanos. En la segunda, que dice, separa oraciones, condiciones encabezadas por la conjunción. Si comes, te pondrás fuerte. Es como aportando a la idea. Pero ahí nos encontramos la conjunción sí, en esa oración. Ah. Dice. A ver, dígame. Para separar un complemento, especialmente cuando el sujeto aparece de último, o sea, por esa regla. Pero el y que sujeto... México es el sujeto.
A ver, ¿dónde está el sujeto? Vamos a identificar aquí. México. No, los malabaristas del Circo de Circo de México, México. es todo esto de aquí es el sujeto. Entonces, Por eso, o sea, ahí está termina ahí justamente. ajá, pero entonces, ¿cuál Le regla entiendo será? ahí. Por eso lo entiendo. La regla que dice para separar un complemento, especialmente cuando el sujeto aparece de último. Ya, pero el sujeto no está al No último. es. Bueno, Es esta de acá. Señala la terminación de sujetos muy extensos. Ejemplo, miren aquí, los niños amables de la escuela. Se parece mucho a esta de acá, que dice los malabaristas del Circo de México. Ajá, esa es la regla. O sea, Viviana estuvo muy bien. Dijo que aquí va la coma. Muy bien, correctísimo. La cuestión es que tenemos que entender qué regla va. ¿Por qué pusimos la coma? Perfecto. Entendemos que aquí está full fácil, muy fácil. Ponemos la coma porque estamos enumerando. La segunda regla sería cuando el sujeto es muy extenso. ¿Ya? Los malabaristas del Circo de México, coma. Esa es la regla. Perfecto, pero muy bien, Carlos y Viviana, excelente. A ver, sí, dígame. En la segunda, en el segundo guión que dice, para una mejor comunicación hay que leer, escuchar, respetar y hablar, también sería después de comunicación. Después de comunicación, a ver, déjame ver. Leer, escuchar, respetar. Para una mejor comunicación. No, la coma va en el momento en que comienza a enumerar los verbos. Leer, coma, escuchar, coma, respetar y hablar. Ya, a ver, déjeme, es que no la encuentro. una pregunta, Lisen, disculpe. Sí, dígame, Carlos. Acá, después de los verbos, por ejemplo, después de respetar y hablar, ¿hay una coma o la pausa ya se lee? No, nosotros siempre al final, cuando debemos acabar de enumerar, en vez de poner la coma, mejor ponemos la I. Y si ya pongo la I, ya no ponemos la coma. Ya no coma. Correcto, ya. Listo, muy bien. Siguiente. A ver, ¿cuánta armonía reinaba en este hermoso lugar? A ver, ¿quién? Vamos a ir acá. ¿Voluntarios? ¿Alguien voluntario? Que quiera decir la coma. A ver, Daniela, ¿cómo quedaría aquí? Lea, por favor, y nos dice dónde va la coma. No lo escuchamos, Daniela, por si acaso está con el micrófono apagado. Sí, perdón, dice, ¿cuánta armonía reinaba en ese hermoso lugar? Hierba, coma, con vaho, coma, de perfume, coma, el sol, reluciente, coma, al amanecer, y un caudaloso río al final de la de la pradera. Casi, casi. Por ahí como que se equivoqué en una que otra, pero tiene la idea. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice otra vez? Yo, Villamil. A ver, dígame, Viviana. Después Anthony, tranquilo. Ya le voy a hacer participar a Anthony, no se preocupe. A ver. Sería hierba con vaho de perfume, coma, el sol reluciente, coma. Y hasta ahí. A ver, hierba con vaho de perfume, coma, muy bien. Miren aquí la clave. Tenemos un artículo y un sustantivo. Por lo tanto, hasta aquí termina la primera oración. ¿Ya? Aquí va la coma. El sol reluciente al amanecer. Y ¿Ahí ya sería nada la más. No, porque aquí tenemos el I. Y un caudaloso río al final de la pradera. Es algo así como enumerar aquí. Miren, leer, escuchar, respetar y hablar. Aquí no hago una coma porque tenemos el I. Al final de una numeración ya no ponemos la coma, ponemos la I. La I me da pauta para yo entender que se acabó la enumeración. Ejemplo, yo podría decir Viviana, Carlos, Daniela y Juan. ¿Se dan cuenta cómo el I me da pauta para entender que se acabó la enumeración? ¿Ya? Digo, me gustan los girasoles, las rosas y las azucenas, ¿ya? Entonces la I me da pauta para entender que se acabó la enumeración y no coloco comas si ya voy a acabar la enumeración, coloco la I. Entonces acá iría la coma, ya les indiqué, no, aquí, en perfume, ¿ya? A ver, Anthony, por favor, la siguiente oración. Llegaste a la hora del cierre en la tienda. Ah, y me olvidé de decirles, no, perdón. A ver, Anthony, ya que está aquí, ¿cuál regla se cumple aquí, en esta de aquí? ¿Cuál regla? Vamos acá para que, pues acaso se haya olvidado. A ver, léanos la regla. ¿Cuál regla es ahí? A ver, ¿o quién me dice cuál regla se cumplió?
Yo A ver, Viviana. A ver, díganos, Viviana. creo que es une oraciones breves. Ujú, correcto, muy bien. A Ya. ver, Anthony, siguiente oración. Esta de acá. A ver, lea por favor. Llegaste a la hora del cierre, la. Llegaste a la hora del cierre en la tienda, coma. Por lo tanto, no pudiste comprar alimentos. Ya, pero ahí le faltó otra coma. Por lo tanto, coma, No, eso. Por lo tanto, listo. coma. No pudiste comprar los alimentos. Ajá, aquí va una coma antes y después, ¿ya? Entonces, correcto, muy bien, Anthony. Pero cuéntenos cuál es la regla que utilizó. A ver, vamos a ponerla aquí. La de separar un complemento. Para separar un complemento, especialmente cuando el sujeto aparece en último. No, esa no es. A ver, ¿quién me dice? A ver, Daniela. O Anthony, a ver, siga buscándole. Hasta eso, Daniela, díganos. O Anthony. ¿No? Sí, se me olvidó de bajar la mano. Ya le di bajando. A ver, entonces, Anthony. Busque. A ver, Viviana, ayúdale a Anthony hasta eso, hasta que Anthony busque también. Antes de conjunciones cortas. Antes de conjunciones cortas, pero esta conjunción no es corta. No es corta esta conjunción. A ver, elementos explicativos. Sería separa elementos explicativos. ¿Dónde está? Separa elementos explicativos. No, esto no es esta es una conjunción. Es correcto. ¿Reemplaza un verbo? ¿Perdón? Reemplaza, la que decía reemplaza un verbo. Reemplaza un verbo, pero aquí no está reemplazando un verbo. Miren, llegaste a la hora del cierre de la tienda, por lo tanto no pudiste comprar el alimento. Si yo reemplazo un verbo, digamos, sería como fuimos al parque. Fuimos es el verbo, ¿no? Fuimos al parque. Si yo digo fuimos al parque, luego fuimos a la piscina, fuimos a nadar, se repite mucho fuimos. Entonces, para no repetir mucho el verbo, ahí utilizo una coma. Ejemplo, utilizo la primera vez, fuimos al parque, coma, a nadar, coma, a comer, coma, al cine. ¿Se dan cuenta cómo la coma está reemplazando al fuimos? Pero en este caso no es así. Efectivamente, esta es una conjunción, pero no es una conjunción corta, es una conjunción larga, pero les comento que también en conjunciones, me estoy confundiendo, a ver, sí, conjunciones largas como esta también se utilizan las comas, pero aquí cuando son varias palabras, se cierra entre comas, como utilizar el sin embargo, coma, o sin embargo va a ir entre coma. Por lo tanto, también va entre comas. O sea, cerramos esta palabra entre comas. Dígame, Viviana. Entonces, ¿es una conjunción larga? Sí, es una conjunción larga porque está compuesta por 3 palabras. ¿Ya? Cuando es una conjunción larga, recuerden cerrarla entre comas. Antes de la palabra, coma, y después de la conjunción, le cierro con comas. ¿Ya? Ahora, siguiente, Jacqueline. Diego Armando Maradona, el gran futbolista, impresionaba con su juego. ¿Dónde va la coma? A ver, Diego Armando Maradona, coma, el gran futbolista, coma, impresiona con su juego. Excelente. ¿Cuál es la regla, Jacqueline? Separa lo que le dije antes. Ajá, ahí está. Por eso le pregunté a usted mismo. Separa elementos explicativos. Es como decir Quito, coma, la luz de América, coma. O decir Simón Bolívar, coma, el libertador, coma, ¿ya? O decir la niña de la esquina, coma, la llorona, coma. Ya, estoy explicando más, dando un poquito más de detalle respecto a esa persona. Ay, se nos va a acabar el tiempo y estamos recién en la coma. Bueno, a ver, esto de acá, los demás ejercicios, y ahí sí me van a disculpar, yo creo que les dije que no les iba a enviar más deberes, pero
Yo considero que es muy importante que ustedes aprendan esto porque les va a servir no solo en lenguaje, sino en todas las materias a saber utilizar correctamente los signos de puntuación. Y aparte les va a servir mucho en la vida personal, académica y laboral de ustedes. Así que la ortografía es nuestra carta de presentación hacia los demás. Entonces van a tener que completar todas las actividades que están aquí planteadas. Eso sí, les voy a dar un buen tiempo prudente para que lo puedan completar, pero de que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Pueden imprimir las hojas, hacerlo ahí mismo, pueden hacer en sus cuadernos, no hay ningún problema. La cuestión es que lo hagan, ¿ya? Entonces no lo hagan, tampoco lo llenen por llenar. Lean la teoría, repasen la teoría y lo siguen completando. Dígame, José. Listen, y para hacer una solicitud. ¿Una solicitud? ¿De qué? No lo entiendo. O sea, para escribir una solicitud. Claro, pues en ¿Cómo todo, se le puede hacer? en todo tienen que utilizar los signos de puntuación para escribir una solicitud, para escribir una carta, un ensayo, un informe. Si ustedes quieren hacer un reclamo formal a alguna institución, al banco, a la empresa de luz, a la empresa de agua, si les piden cualquier situación, o sea, es que escribimos Pero en todo. dicen, ¿qué va primero? ¿Primero el mensaje o la introducción? Me encantaría en serio decirle todo el formato, pero tenemos que avanzar. Yo le recomiendo que investigue, o sea, busque redactar solicitudes. Ya hay una estructura para redactar solicitudes. Busque en internet una guía, una estructura básica y pues puede guiarse con eso y escribir su solicitud. Vamos a continuar con el punto y coma, si no nos faltan poquitos minutos y se nos va a acabar la clase. A ver, hasta donde avancemos. Punto y coma. Expresa la continuidad de sentido. Cierra la puerta, hijo. Punto y coma. Van a dar las 11. A ver, el punto y coma es un poco polémico porque es más corta que la pausa que hacemos con un punto, pero también es más larga que la pausa que hacemos con una coma. Esa está como que entre la mitad de las dos. Por lo tanto, se tiende a no utilizar el punto y coma. Personalmente, yo utilizo el punto y coma en una situación específica que está aquí planteada y les voy a explicar cuál. Porque de ahí punto y coma casi como que no utilizo, porque aparte no es que sea imprescindible. Se puede utilizar un punto y coma o una coma en la mayoría de los casos, o a veces no utilizar un punto y coma, sino un punto seguido. Entonces, casi que imprescindible, pero si hay una regla específica que sí hay que utilizar un punto y coma, ahí sí es que es una falta ortográfica, si en vez de un punto y coma utilizamos la coma. Y a ver, déjenme ver cuál es, a ver si es que está aquí. No, se escribe para separar dos o más oraciones que llevan internamente. Esta de aquí es imprescindible. Aquí sí que tienen que utilizar un punto y coma. Dice, se escriben para separar dos o más oraciones que llevan internamente comas, ¿ya? O sea, ¿no se han dado cuenta ustedes que están como que dentro de una enumeración y luego quieren hacer otra enumeración? O sea, como que del conjunto A ya enumeré, ahora quiero enumerar el conjunto B. Entonces, para superar estas dos grandes enumeraciones que están dentro de una misma oración, ahí sí que coloco el punto y coma. Vamos a ver el ejemplo que nos ponen aquí. Para llamar primero, coma, espera el tono, punto y coma. Segundo, coma, marque el número. Tercero, punto y coma. ¿Se dan cuenta que aquí hay dos enumeraciones? Primero, hay una enumeración. Segundo, hay otra enumeración. Tercero, va a haber otra enumeración y así. Otro ejemplo sería, digamos, en la clase de matemática vamos a ver los siguientes temas para la prueba. No, o digamos, para las pruebas vamos a ver los siguientes temas. Matemática, 2 puntos. Sumas, coma, restas, coma, división, punto y coma. Lenguaje, y comienzo a enumerar el lenguaje, ¿no? La comunicación, coma. Funciones del lenguaje, coma. Ortografía, coma. Punto y coma. Biología, ¿ya? Entonces se dan cuenta cómo en esta oración hay otras enumeraciones que separan una coma, pero yo para como que separar estas grandes enumeraciones utilizo el punto y coma. ¿Ya? Ahí sí que deben utilizar el punto y coma, recuerden eso, ¿ya? Acá otro ejemplo que nos pone, se escribe antes de los conectivos, la puntuación es muy importante para la comprensión del sentido. Aquí tenemos punto y coma, sin embargo, coma, ya. Recuerden lo que les dije, que los conectores largos van entre comas.
Bueno, pues aquí nos pone que pues, también puede ir un punto y coma antes. Yo generalmente no utilizo el punto y coma en estos casos, yo utilizo la coma, porque tiende a haber un debate entre esto. Pero si ustedes quieren utilizar el punto y coma, recuerden ver el contexto antes de utilizarlo. Si no, pues, si no se quieren complicar, utilicen estos conectores largos entre comas. Siguiente, último, para terminar hasta aquí, la siguiente clase seguimos viendo esto. Decimos puntos suspensivos. Se coloca al final de una enumeración incompleta. Ya, recuerdan que antes utilizaban mucho el etc, etcétera. Ya, si ustedes no quieren utilizar el etcétera, porque es una enumeración muy larga, y aparte porque el etcétera ya no se ve tan bien utilizarlo, pueden utilizar los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos reemplazan al etcétera, ¿ya? Siguiente, indica que la idea se ha dejado incompleta o en suspenso. Era una linda chica, coma, pero puntos suspensivos. O sea, lo dejó a propósito en suspenso porque a lo mejor la trama o el propósito de este texto, pues le viene bien utilizar los puntos suspensivos para marcar, como dice su propio nombre, un suspenso. Último, cuando se deja un refrán o una expresión a medias con el fin de que el lector pueda construirla. Quien a buen árbol se arrima, puntos suspensivos, eso quiere decir como que ya sabemos que continúa. Solo les quiero indicar aquí un ejemplo para que vean. Por ejemplo, aquí tenemos, por decir, la coma, ejercicios de la coma, del punto, aún no vemos, punto y coma, ya hemos visto suspensivos. ¿Te queda bien ese vestido, aunque prefiero verte con? ¿Dónde irían los puntos suspensivos, Viviana? Después de con. Ajá. ¿Y qué regla está marcando aquí? Yo quería preguntarle otra cosa. A ver, pero le digo brevemente, aquí la regla, chicos, de aquí es, nos está dejando en suspenso. Solo quiero terminar con esto, Viviana, después me pregunta. Las grandes virtudes del hombre son el amor, la honestidad, la bondad. ¿Dónde irían los puntos suspensivos? Gema. En bondad. ¿Qué regla estamos utilizando aquí? O dijo que continuaba, no era eso. La enumeración, o sea, cuando es una enumeración muy larga en vez de poner etcétera, ¿ya? Muy bien. Y la última, coloque aquí, no. Bolívar dijo moral y luces. ¿Dónde iría, Jacqueline? En luces. ¿Ya? ¿Cuál sería el refrán aquí? Es un refrán, ¿no? Moral y luces. ¿Quién sabe el refrán? ¿No? Bueno, yo también. Un refrán o una expresión. Ajá, un refrán o una expresión, ahí iría el punto suspensivo. Pero yo no me sé el refrán de Simón Bolívar, si es que alguien lo sabe, pues excelente. Ahora sí. A ver, chicos, ahora vamos a quedarnos ahí. Lo único que les voy a comentar es que ustedes pueden seguir trabajando los ejercicios de esto de aquí, ya les voy a subir el documento, hasta el tema de la coma, el punto y coma y puntos suspensivos. Hasta ahí pueden seguir adelantando. La siguiente clase terminamos de ver los demás signos de puntuación y hasta eso tienen que seguir adelantándose para que luego lo presenten y no se les acumule. A ver, dígame, Viviana. ¿Qué significa, ¿qué iba a decir? Los puntos suspensivos entre paréntesis. Ya, eso generalmente se utiliza para una cita. Cuando la cita es muy larga y pues no me interesa utilizar la cita, la primera parte de la cita le pongo entre paréntesis y eso me da a entender que esa cita o ese enunciado era mucho más largo. Y luego continúo con la cita más abajo porque me servía lo de más abajito, pero no lo del medio. Entonces, lo que me indica entre paréntesis quiere decir que hay una supresión, pero que eso continuaba. O sea, era mucho más largo, pero yo ocupé solo una partecita. Ya, eso quiere decir. Ya. Ahora sí, chicos, nos vamos a quedar aquí. Si es que alguien entró atrasado, díganme para poner en lista. ¿No? Bueno, nos vemos, José, chicos. José, ya había puesto José, no hay problema. Listo, nos vemos. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Lisa, hasta luego. Hasta mañana, Hasta luego, Lisa. chicos. Hasta luego, Lisa, gracias.